Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un programa de lujo en el que vamos a comentar las incidencias del paso por el país de dos recientes huracanes, Irma y María, que aunque gracias a Dios no nos afectaron tan directamente, el daño provocado, a pesar de ello, nos da una idea del impacto que hubieran tenido si hubieran atravesado la isla, como ocurrió en el caso de los vecinos de Puerto Rico. Para ello hemos invitado al general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, responsable de toda la logística para que en el país no ocurrieran mayores daños de los que puede afectarnos un meteoro como un huracán. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por el jefe de redacción de apertura de Diario Libre, el periodista José María Reyes, el subjefe de redacción Eli Heiliger y los periodistas Adalberto de la Rosa y Adonis Díaz, que cubre la fuente del Palacio Nacional. En unos instantes arranca este diálogo libre con el general Juan Manuel Méndez, director del COE, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días a todos ustedes y buenos días al país. El placer es mío. Y esto no fue una invitación, esto fue una autoinvitación. No, pero en verdad, se ha mejorado notablemente en el proceso de prevención de los meteoros del país. La labor que ustedes hacen es importante y yo creo que ustedes lo hacen por el libro. ¿Qué es lo que nos falta para que no haya más daño? Entendemos que lo que nos falta para que no haga más daño era lo que conversaba en el día de ayer con Adonis, en el sentido de que tenemos nosotros como país abocarnos en las distintas alcaldías al reordenamiento de los territorios para asentamientos humanos. Yo le decía a Adonis en el día de ayer en una entrevista que me hacía, producto de los boletines que nosotros emitimos a diario por el evento María, de que la naturaleza no causa desastre, el hombre construye vulnerabilidad. Y eso queda demostrado cada vez que vienen estos eventos, que cuando crece un río, un arroyo, una cañada, los que somos de campo, como es mi caso, el campo de La Vega, siempre mi mamá me decía que lo que es del río vuelve al río. Eso es indiscutible. Entonces, en la entrevista le decía que en la medida de que las alcaldías, de que la población entienda que los lugares donde no puede haber asentamiento humano, no solamente para los eventos de carácter hidrometeorológico, sino también para el tema de los sismos. Tenemos que saber cómo es la consistencia de nuestro terreno para fines de construcción. Y también para estos eventos que, sin lugar a dudas, son los que nos causan grandes problemas. Las precipitaciones son los que nos causan los grandes problemas producto de los eventos. Quizás si tenemos el impacto directo de un huracán como este, no estuviéramos ni siquiera sentados acá, todavía estuviéramos apagados, estuviéramos tratando de rescatar personas por distintas partes. ¿El espejo de Puerto Rico? El espejo de Puerto Rico y de otras islas que lamentablemente o desafortunadamente pues este evento le pegó de lleno. Nuestra inquietud siempre estriba en la emisión con tiempo de los niveles de alerta, cuestión de que le permita a la población saber lo que le puede venir y sobre todo, como usted decía, fuera de récord, de que la población no debe esperar a que una autoridad vaya en busca de sacarlo de una vivienda vulnerable, sino que el primer principio de gestión de riesgo siempre se afianza o se estriba en la autoevacuación. Es el primer principio de gestión de riesgo. Porque entonces después, en caso de que no llegue la autoridad, en vez de una evacuación se va a convertir en un rescate. Entonces pone en peligro su vida, la de su familia y de las autoridades también que tienen que ir en busca de esa persona. Yo recuerdo ahora en el paso del huracán Irma por Miami, cómo las autoridades dijeron que ellos no iban a rescatar a nadie hasta 6 horas del paso del huracán. Sí. El que estaba en su casa después del último llamado para que saliera, era su riesgo, que se iba a quedar. Así es. Era un asunto de que o usted obedece o usted se arriesga.
¿verdad? Sí. Y eso esa es la cuestión, don José María. General, hasta hace unos 10 años, cada vez que se anunciaba una tormenta o un huracán, es un dolor de cabeza en el país. No había una estrategia clara de cómo asistir a la gente para evitar muertes y una serie de daños. ¿A partir de qué momento es que se estructura una estrategia que permite tener los resultados que tenemos hoy de menos muertes, menos personas afectadas? ¿Y cómo se estructura esa estrategia en los organismos de emergencia? Bueno, ya en el Centro de Operaciones de Emergencia nosotros tenemos 14 años coordinándolo. Y cuando llegamos al centro lo que encontramos fue una entidad con una estructura física donde habían 2 personas, el director y el subdirector lo tenían fuera. Entonces hemos logrado a lo largo de todos estos años de que real efectivamente se cumpla con lo que es un centro de operaciones. COCO es una creación del Comando Sur de los Estados Unidos, que fue para responder a ciertas situaciones que se presentaron allá y que ocasionaron situaciones en que las entidades de respuesta pues, lo hacían sin ningún tipo de coordinación. Y entonces respondían una per se. Y eso lo que hacía era que los recursos se malgastaban, no había eficiencia en el manejo de la respuesta. Y por eso se crearon los COE. Cuando nosotros llegamos al centro de operaciones en el año 2005, pues lo que hicimos fue asesorarnos con ellos y le pedimos una asesoría técnica en la construcción de un plan de contingencia para el tema de los eventos de carácter hidrometeorológico. Este plan, que es este, nosotros año tras año lo que hacemos es que, por ejemplo, en mayo hacemos un ejercicio, una simulación para ver la pertinencia del plan. Por lo regular, cuando ocurre un huracán o una tormenta tropical, cada huracán o cada tormenta tropical, nosotros hacemos, después que pasa el evento, hacemos una especie como de seminario hacia lo interno con las instituciones para validar el plan y sobre todo para ver la pertinencia de algunas acciones que se pueden mejorar. Eso es lo que nosotros llamamos lecciones aprendidas, para ver si podemos fortalecer algunas situaciones. Y por eso es que, como dice usted, a lo largo de los años hemos logrado con la población, pero no con la población, sino con los medios de comunicación. Por eso mi preocupación en llamar a don Adriano cuando vi el editorial, que reconocía el trabajo de él generalmente, pero la preocupación del tema de las cifras con relación a los fallecidos. Y dije, bueno, a veces yo siempre en mi casa, como soy hijo de una madre soltera y soy el más pequeño de la casa, los hermanos míos siempre me llamaban la atención, porque ellos no eran maíz. Entonces, pero cuando mi mamá me llamaba la atención, yo me preocupaba. En el caso de don Adriano, cuando vi el editorial, dije, bueno, yo tengo que llamarlo y ir por allá para ver de qué forma nosotros podemos aclarar ciertas situaciones en las que nosotros entendemos de que deben contar las cifras y en otras no, para ver si estamos equivocados o no, hacer una revisión, porque los medios de comunicaciones son nuestros mejores aliados. No hay forma de usted llegar a la geografía nacional y tratar de preservar vidas sino a través de ustedes. Entonces, cuando ocurre este tipo de situaciones, yo no me siento en mi escritorio a decir, bueno, una noticia tumba otra. No. Yo me preocupo, llamo al medio y trato de buscar la solución a la situación, porque en esto no solamente estoy involucrado yo en el tema de la prevención, sino que si los medios de comunicación no me apoyan, no hay forma de usted preservar vidas, no hay forma de usted llegar a la más recóndito de la geografía nacional. Entonces, por eso estoy aquí, para dar la cara y para buscarle la solución, buscarle la vuelta y seguir contando con el apoyo de ustedes, que es lo más importante. Pero yo creo que el punto que plantea José María, los organismos existían antes de usted llegar, ahí estaba Obra Pública, ahí estaba Salud. ¿En qué punto ellos se dieron cuenta que tenían que coordinar de verdad? Es la cuestión. Se dieron cuenta en el punto en que entendieron que el Centro de Operación de Emergencia es una entidad coordinadora y que no era una entidad que estaba por encima de ellos. Nosotros lo que hacemos es que coordinamos las acciones de respuesta, pero lo hacen las instituciones per se, no le imponemos. Nosotros lo que hacemos es que construimos los planes, un plan general, un plan macro, pero de acuerdo a la naturaleza de la institución se ayuda, se acompaña en la construcción de ese plan
que le permite a ellos responder cuando el centro de operación de emergencia emite los niveles de alerta, saber qué hacer en cada nivel de alerta. Entonces, en esa misma medida en la que nosotros, por ejemplo, cuando nos sentamos en el centro de operación de emergencia a dar la rueda de prensa, por lo general usted ve siempre que cuando a mí me preguntan sobre el comité de presa y embalse, yo tengo el comité de presa y embalse sentado al lado mío. No es porque yo tengo temor de decir algo de que quizás yo no tenga conocimiento, sino que debe ser así. Las instituciones deben dársele la oportunidad de que ellos defiendan lo que están haciendo y sobre todo le expliquen a la población cuáles son sus roles. Entonces, en esa misma medida, nosotros creamos una sinergia con las mismas instituciones, indicándole de que nosotros solamente lo que hacemos es acompañarle en la toma de decisión, pero jamás estamos por encima de ella, sino que somos una entidad coordinadora y hayan visto que nadie por sí, a lo largo de la vida, desde la fundación del mundo, como dicen, nadie puede trabajar solo. Siempre necesita de la mano de alguien y de la coordinación de alguien. General, a propósito de que usted trae el tema de las víctimas, sería interesante, porque nosotros recibimos muchas llamadas y cartas de lectores que nos dicen, pero ven acá, hay un señor que murió, se le cayó su casita porque se le deslizó el terreno donde estaba, le cayó un árbol producto de los vientos de un huracán que pasó, pero el COE no lo está contando entre las víctimas del huracán. Pero lo mismo ha ocurrido cuando llega Semana Santa, que por ejemplo 2 personas se van a una playa, se desplazan de Santo Domingo, por ejemplo, a Puerto Plata, van a la playa, se embriagan, entran en una riña, uno mata al otro, pero no aparece dentro de las estadísticas que dan las autoridades. Lo mismo también está pasando en la policía. Entonces ahí viene la retroalimentación de la gente de la calle. Mira, hay una preocupación, estamos ocultando información. ¿Cuál es el criterio en el que se aplica para decir, mira, este es un muerto realmente del huracán, o este no es un muerto del huracán? Eso es importante. Explíquenos. Eso es importante, aquí yo quería llegar. Mire, en el tema de las personas que fallecieron en este evento, por ejemplo, en el caso del señor que usted señala, de Moca, de Espaillat, que era una persona con problemas mentales, un enajenado mental. Nosotros emitimos los niveles de alerta 48 horas antes de que recibieron los primeros impactos el país, con la primera precipitación en el este del país. Yo lo que le señalaba es que no es una víctima del evento, sino que no es una víctima directa del evento. ¿Por qué? Porque yo le decía que en principio, así como establece el Código del Menor, de que nosotros los padres somos los responsables del bienestar de nuestros hijos, en principio, así mismo debe ser la familia de esa persona, que sabe que si tiene ese problema, que no va a poder recibir las atenciones del lugar, o no va a entender lo que se le está explicando por un medio de comunicación de que viene este huracán, de que se están emitiendo los niveles de alerta y que Espaillat iba a estar en una alerta roja. Entonces la familia de ese señor debió protegerlo, debió desplazarlo, porque la autoridad no tenía conocimiento de que esa persona tenía esa situación y que estaba en ese lugar. No es que no se ponga, por ejemplo, en el boletín, porque yo entendí la inquietud de ustedes y cuando vi el editorial dije, bueno, me senté con los técnicos y digo, bueno, pues vamos revisando porque quizás estamos equivocados. Y en sí, y creo que ambos tenemos razones. Nosotros como autoridad, porque entendemos que se emitieron los niveles de alerta, se ordenaron las evacuaciones, se hicieron, y si hay una persona que muere porque tiene problemas mentales y no fue desplazado por su familia, pues entonces no puede ser una víctima directa del evento, sino que una víctima indirecta. Y así lo hicimos el otro día, lo colocamos en el boletín, en nuestro boletín, porque debemos nosotros también hacer una autocrítica y decir, bueno, en ese caso tienes razón, el Diario Libre tiene razón. Sí. En el caso, por ejemplo, del señor que pereció ahogado en la Alta Gracia, por la crecida de una cañada en un río, un hermano de él, un señor mayor, decía que él mismo le habló a su hermano de que no cruzara el río, de que no lo hiciera porque estaba crecido, y que cuando él se volvió otra vez a decirle, ya el señor se había lanzado al río. Entonces, son variables que nosotros como autoridad no podemos controlar. Es decir, no hay forma de usted, por ejemplo, explicándole a la población de que se tenga de cruzar ríos, arroyos, cañadas, como nosotros venimos siempre haciéndolo antes de que inicien las precipitaciones, que emite los niveles de alerta. No hay forma de usted hacer que una persona no decida prácticamente suicidarse. Yo no sé si ustedes lograron ver algunos videos de jovencitos lanzándose de puentes con río crecido. Entonces, la pregunta mía sería, ¿serían víctimas de eso del huracán? Porque yo entiendo nosotros que, a mi parecer, mi humilde entender, que esos son suicidios. Si, por ejemplo, si muere una persona que se lanza en un río crecido,
aunque haya un huracán o no haya un huracán, eso no, entiendo yo que no entra dentro de lo que es el boletín, pero sí podría buscarse, por ejemplo, la solución y ponerle víctimas indirectas, porque no es que queremos ocultar cifras, porque en nuestro caso no nos favorece el hecho de que se diga que no murió nadie o mucho menos, sino que lo que digo, si se emitieron los niveles de alerta, y don Adriano decía, en el caso por ejemplo de Miami, cuando se ordenaron las evacuaciones, 5 millones de personas prácticamente se desplazaron desde Miami hasta Tampa. Y ellos que tienen toda la tecnología del mundo, que dijeron que el evento venía por un lado, se le metió exactamente, lo bordeó y se le metió por Tampa entonces. Si no hay forma, por ejemplo, cuando son estos eventos, por eso que dicen, y hay crítica también, ¿por qué mete estos niveles de alerta? Si, por ejemplo, se está proyectando para la costa atlántica, ¿por qué mete alerta para la costa caribeña? Es que son eventos erráticos. Sí. No hay forma de usted determinar por dónde le puede impactar este evento de manera directa. Los modelos de proyecciones son modelos, pero la atmósfera es muy dinámica. Entonces, si hay un sistema de alta presión que esté influyendo para que ese evento baje, ese evento puede impactar, al igual que si hay una vaguada, por ejemplo, en la parte baja, que lo empuja hacia arriba. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, vamos a cubrirnos, vamos a emitir los niveles de alerta para ambas costas. Y si impacta por uno de los lados, vamos a estar alertados y esos niveles de alerta le permiten a las autoridades hacer las evacuaciones de carácter obligatorio y preventivo. Entonces, una forma de uno cuidarse, de uno curarse, como dicen en salud, pero también de proteger vidas. Por ejemplo, a mí, en mi caso, y perdona que hable en primera persona, no me preocupa el hecho que digan de que yo soy exagerado al emitir los niveles de alerta, porque en esto uno tiene que ser responsable y hay que cuidar a la población, y ese es mi rol. Cuando viene la crítica, uno trata después de enmendar algunas situaciones, de ser receptivo y analizar, pero cuando uno está en los zapatos de Méndez, no es más. General, mire, en el caso Escúcheme, vamos a contestarle la parte que me interesa mucho, el tema de los operativos de Semana Santa y Navidad. Por ejemplo, ¿qué sucede? Nosotros para Semana Santa atendemos 4 variables: prevención en accidentes de tránsito, prevención en intoxicación por alcohol, asfixia por inmersión y los alimentos, ¿verdad? Son 4 variables. Si aparece una riña donde mueren 2 personas, no nos corresponde a nosotros como Centro de Operación de Emergencia ponerlo en nuestro informe. ¿Por qué? Porque nosotros solamente tenemos 4 variables, que son riñas y las demás situaciones que se presentan es la Policía Nacional y el orden público que trabaja en esa parte. Nosotros como entidad de socorro solamente atendemos a 4 variables. Al igual que en Navidad, solamente atendemos 3: prevención de accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol y alimentos. Lo que son riñas, lo que son fuegos artificiales y todo eso, no entran dentro de nuestro informe. Por eso es que a veces ustedes engloban, lo he visto, mueren tanto en Navidad o mueren tanto en Semana Santa. Entonces, cuando hacen el desglose, dicen tanto por accidente de tránsito, tanto por intoxicación por alcohol, tanto por riña. Entonces, hay esa disparidad. Pero no es que nosotros ocultamos o distorsionamos esa parte, sino que solamente atendemos esa variable, que es bueno aclarar eso. Muy bien. General, mire, en el caso de Cuba y Miami, cuando ocurren estos fenómenos atmosféricos, movilizan millones de personas. Sí. Necesito de que en Miami se movilizaron casi 6 millones. ¿Cuán lejos o qué cerca estamos en República Dominicana de hacer una movilización así tan grande? Porque tenemos más de 2 millones de dominicanos que residen en zonas vulnerables. O sea, ¿qué nos falta para llegar a esas movilizaciones masivas? Yo entiendo que el tema de educación tiene que influir mucho en esto, porque mucho se trata también de la autoevacuación, como decía don Adriano. No es el hecho de que, por ejemplo, la autoridad, porque nosotros ordenamos al momento de emitir los niveles de alerta que emitimos, con quizás más tiempo de antelación de lo que establece hasta la misma ley, nuestro manual de organización y funcionamiento, tiene que ver mucho con el tema de educación, porque la población todavía entiende que estos eventos pueden dominarlo, y con la naturaleza no hay control y no hay dominio. El impacto de un evento como esto es impredecible, nada más vemos como ocurrió con Irma y con María, que fueron eventos que básicamente pasaron rozando nuestra isla, y vemos los daños y las secuelas de esto. Si un evento de este impacta de manera directa, todavía en nuestro país morirían muchas personas.
porque es que viven en situaciones de vulnerabilidad y todavía no entienden que cuando se emiten los niveles de alerta, cuando se ordenan las evacuaciones, es para que vayan a lugares seguros. Entonces tenemos que trabajar con el Ministerio de Educación, con las universidades, este tema, el tema de gestión de riesgo hay que trabajarlo, porque estamos en la ruta de los huracanes, eso no lo va a despintar nadie. Tenemos 14 fallas significativas en nuestro país. Entonces, si no hay una sinergia entre educación, población y autoridad, no tendremos la capacidad como población de acatar el llamado de las autoridades y el ordenamiento de los organismos de protección civil. Tendríamos que seguir insistiendo como estamos haciendo y a veces haciendo evacuaciones de carácter obligatorio donde se ve empleado hasta innecesariamente, yo diría, el uso de la fuerza. Okay. Como vimos el otro día, una señora que la sacaron prácticamente por los brazos y por las piernas cargadas. Entonces, no entendemos todavía nosotros como autoridad por qué tenemos que emplear el uso de la fuerza para preservar una vida. Bueno, cuando David se salvó la gente, porque fue casi a culatazo que lo sacaron de los barrios, no quería salir. Sí, todavía no había esa cultura. No había cultura. Entonces, pero fue así, fue a mano militar y que hubo que sacarlo. Y no obstante eso, nada más hay que ver, se hace una mirada retrospectiva a lo que fue David, que fue un huracán de categoría 5 también. Sí. La cantidad de personas fallecidas, los daños, eso fue terrible. Entonces lo que hay que pedir a Dios primero que no suceda. Y segundo, es que la población entienda que cuando se emiten estos niveles de alerta, la preocupación de la autoridad es la de preservar su vida. Los bienes se pueden reponer, la vida no. Exactamente. Don Adonis. General, mire, yo lo estoy escuchando ahí y me preocupo porque usted habla de zonas vulnerables. Me decía ayer que las alcaldías, y lo acaba de decir también, deben tomar parte para evitar de que se realicen nuevos asentamientos humanos en zonas vulnerables. Sin embargo, en un recorrido que nos envió el periódico recientemente a acompañar al ministro de Defensa y al jefe de la policía por las zonas afectadas por Irma, principalmente. Yo lo vi, eso estuvieron por Nagua y esa parte. Sí, ¿no? En Boba específicamente. Nos decía un señor en Boba que para noviembre del año pasado, cuando ocurrieron aquella tormenta grande, en ese sitio solamente habían 15 casas, hoy habían 22. Si es un sitio tan vulnerable, ustedes como autoridades del COE, de los organismos de socorro, no se han reunido con alcaldes y autoridades de esos pueblos donde regularmente existen esas zonas vulnerables para evitar esos nuevos asentamientos. Bueno, nosotros como Centro de Operación de Emergencia, lo que es la coordinación de preparación y respuesta ante desastres, ya le correspondería a otras entidades más esta parte. Ahí está la Federación de Municipios, ahí está la Liga Municipal, que engloban todas estas alcaldías, y tienen representantes ante el Centro de Operación de Emergencia. Lo que yo entiendo, y no me gusta hablar en primera persona, entiendo es que nosotros como autoridad, no importa el nivel, sea central o sea local, debemos asumir nuestros roles. Si a usted como alcalde le corresponde este tema de ordenamiento territorial en su demarcación, usted no debe ser flexible en esa parte. Lo que pasa es que para nadie es un secreto que muchas de las alcaldías o muchos de los alcaldes lo que tienen siempre buscándole solarcito a la persona, para yo no entrar en otro tema que por mi condición de militar pues no me conviene, pero sí ustedes saben a lo que me refiero. Entonces deben ser en esa parte mano dura. El ordenamiento territorial, la vocación de los terrenos hay que respetarla. Cuando son de agrícola hay que respetarlo, y cuando son de asentamientos humanos hay que respetarlo. ¿Por qué? Por lo que hemos visto, el cambio climático ha agudizado todos los eventos. Si usted ve una formación ciclónica de tantos eventos al mismo tiempo, y sobre todo con este tipo de categoría, pues mueve preocupación no solamente al Centro de Operación de Emergencia, debe mover a preocupación a todas las autoridades para evitar tragedias. Entonces hay que ser enérgico en ese sentido, de que cuando se emiten los niveles de alerta, cuando se sabe cuáles son esos lugares vulnerables, no deben permitirse las construcciones de vivienda, porque más tarde se van a convertir en víctimas. Y yo creo que es muy importante también que aquí no aprendemos de las lecciones. Si el río se llevó esto en noviembre,
No deje que la gente se mude en diciembre otra vez. Así es, así es. Busquen la solución de alguna manera. Y mire, si van a reparar la casita, pues hágaselo en otro lado. Así es. ¿Sabes que en ese mismo tenor, porque uno ha participado en la reunión con el señor presidente, ha sido enfático con Giovanni Escoto y le ha dicho, por ejemplo, en el caso de la vivienda que han resultado destruida, de que cuando se le vaya a reconstruir o cuando se vaya a hacer una nueva vivienda, que le pregunte primero a las personas si tienen un celular, que verifiquen el celular dónde está y si está en condiciones de que se le construya, o si no, que se busque dentro de los terrenos del gobierno, si tienen alguna parte de esa provincia, un terreno que no sea vulnerable, porque vamos a tener lo mismo. Exactamente. Entonces vuelven otra vez, pasan las situaciones, vuelven otra vez las inundaciones o vienen las ráfagas de viento, techan las viviendas, las destruyen. Entonces tenemos caso sobre caso. Eso es lo que no queremos. Exacto. Don Adalberto. Bueno, con la venia del señor director y los demás compañeros, en términos personal quiero felicitar en su persona a esa gran cantidad de hombres y mujeres que arriesgan su vida para salvar vida en estos eventos como el huracán María. Muchas gracias. General, ¿qué le cuesta al país un evento como María o como Irma en términos económicos y en términos de movilidad del personal de rescate? ¿Y quién financia esas operaciones? Bueno, primero lo financia el pueblo dominicano con sus impuestos, pero usted cuantificar lo que le cuesta al país. Yo como guardia no he llegado a contar ahí porque con el sueldo que yo llevo no cuento mucho, pero yo supongo que es mucho dinero porque el impacto a nivel de infraestructura, puentes dañados, carreteras, casas. Estamos hablando de, por ejemplo, en este caso de María, unas 188 viviendas destruidas, pero también los ajuares de miles de viviendas afectadas, porque cada vez que tú entras un río a un poblado de esto, por ejemplo, en el caso de Ramón Santana, fueron cientos de viviendas afectadas, igual que también en Montecristi, Catañuela, Palo Verde, el Bajo Yuna. Sus ajuares, mire, es muy difícil usted hacer visitas, bajar al terreno y ver en las condiciones en que quedan esas viviendas y sobre todo el dolor de las personas con sus pocas pertenencias afectadas. Es deprimente, es muy fuerte. No solamente se trata de verlo del punto de vista técnico, sino de la parte humana, que eso afecta mucho a las personas que elaboramos en esto, porque a veces, como dicen, los médicos se deshumanizan, pero en nuestro caso no, nosotros venimos de abajo, sabemos lo que es montarse un burro, sabemos lo que es ir a una escuela kilómetros caminando, sabemos lo que es tener una casa que se le va el zinc, tener una gotera que uno para dormir tiene que acostarse de un lado a otro porque le estaba cayendo arriba a uno, eso no es fácil. Así que venimos de abajo y sufrimos y padecemos el dolor que embarga a esa familia, eso no, es deprimente. Pero aparte del fondo que tiene cada entidad, por ejemplo, los fondos económicos tienen un fondo, etcétera. Hay un fondo estatal para... Hay un fondo estatal, pero eso tengo entendido, que creo que es un 1% del presupuesto que se utiliza para responder a este tipo de situaciones. Además de eso, que yo siempre le he dicho a los medios, y a veces me les río porque ellos me dicen, general, ¿y qué es lo que te maneja ahí? Y bueno, yo creo que yo soy el que maneja más recursos del mundo, soy yo. Porque si yo le pido al ministro de Defensa que me mande un helicóptero, tiene que mandármelo lleno de combustible y con su piloto. Si pido un camión, tienen que mandármelo con combustible, porque yo no tengo un chela allá tampoco para eso. Entonces nosotros manejamos, lo que nosotros manejamos es acciones. Las entidades tienen que buscar, cuando coordinamos, si pedimos ambulancias, si pedimos camiones, tienen que mandarlo con su chofer, con su vehículo. Lo que, por ejemplo, si hace un requerimiento del plan social, me dice, bueno, Méndez, yo nada más tengo dos patanas para llevar los alimentos a tal sitio. Yo necesito que usted me consiga, tengo los furgones aquí, pero necesito que usted me consiga 3 cabezotes. Entonces yo hablo a obra pública, a cualquier entidad estatal, y en caso de que estén ocupados, entonces me llamo a cualquier entidad privada, que no voy a mencionar nombre para que no, como dicen por ahí, valga ¿cómo se llama? La publicidad. Pero hay muchas entidades privadas que apoyan. En el caso de nosotros como Centro de Operaciones de Emergencia, nosotros siempre nos hemos negado a recibir ayudas, pero por la confianza que ha generado,
entidades bancarias y entidades bastante grandes han llevado mucha ayuda en agua, en colchones, todo esto. Lo que hacemos es que lo enviamos al lugar de afectación a través del plan social y a través de los comedores económicos, porque no tenemos la logística para trasladarlo. Nosotros le explicamos eso y tienen que firmarlo y tirarse fotografía ahí a donde se entrega. Sí, director, para un poquito. Sí, porque las ayudas es una muestra de confianza, por eso te trae un problema del carajo también. Sí. Porque empiezan a ver, yo el otro día estaba viendo, porque a veces yo me siento cuando tengo tiempo, por ejemplo, yo doy mi teléfono público y yo cuando vienen esos eventos, el canal 11 y otros canales, todavía son las 12 de la noche y tengo que estar dando entrevistas, porque a esa hora que ellos recogen conmigo. Entonces, termino mi entrevista, me voy a mi oficina, así que tengo que ir al canal. Y ahí entonces, como yo del teléfono público, yo me paso de las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana respondiendo las preguntas que me hace la población. Que por dónde viene, que si está lloviendo aquí, que si no está lloviendo allí. A veces son preguntas que son interesantes, otras que son pidiéndote trabajo, o una mujer preguntándote que si tú eres casado. Y yo, bueno, no se meten en esa parte, porque además de casado son 7 hijos que tengo. Entonces, a las 2 de la mañana trato de ver si puedo descansar algo. A las 5 me levanto, porque entonces me empieza a llamar un chilora que a las 6 van para allá, un tiro en vivo. Y así me pasan los días. Así que yo, por ejemplo, los lugares duermo 2 horas, o descanso 2 horas, trato de descansar 2 horas, y después vienen los medios, los matutinos, ¿verdad? Lo que empiezan la radio. Yo no había visto en otro país, porque yo he tenido oportunidad de viajar a otro país. Yo no he visto en otro país tanto divino programa de radio. Son 60.000 programas de radio y todos quieren hablar conmigo. ¿Y en exclusiva? Y inclusive, no, si tú le pones su director, tú lo consideras. Por eso fue que ahora en este evento. A veces lo agarran para estar medio en vivo. En vivo, sí. Entonces, en este evento, parece que el producto ya de Irma, que me había dado mi trompón, vino María y me trayó, de verdad, porque estaba, como no podía hablar. Una gripe que me agarró, que tuve que llamar al doctor Maromo Fernández. Y dice, no, te vi en la televisión, te voy a mandar unos medicamentos. Por suerte que me lo mandó, pero no tenía para pagarlo. Yo quería enfatizar algo, general, sobre la pregunta que hice inicialmente. ¿Qué cantidad de personal se moviliza en un evento como María? Mira, es difícil cuantificar el personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Sen, ordena acuartelamiento, cuando entra en la fase 2 del plan relámpago de la Fuerza Armada, se acuartelan 58.000 personas, hombres y mujeres, ¿verdad? Esos son los militares que están en las 3 fuerzas. Pero también Defensa Civil ahora que tiene 8.000 voluntarios, al igual que la Cruz Roja, al igual que Salud, que Obras Públicas, Comedores Económicos, Plan Social, Policía Nacional. Entonces, cuantificar las personas es difícil, porque nosotros trabajamos como centro de operación de emergencia tipo militar, a pesar de que lo dirige un militar, pero es una entidad que no es militar propiamente, sino que trabajamos con nosotros, le llamamos tropa de aumento. En la medida en que se va requiriendo un personal, pues en esa misma medida se van haciendo los requerimientos a distintas instituciones. Se le dice, bueno, necesitamos, por ejemplo, movilizar tantas familias de tal lugar. Entonces se coordina. La responsable de las evacuaciones es la Defensa Civil, pero tiene que contar necesariamente con el apoyo de Fuerza Armada y Policía Nacional por el tema de seguridad perimetral de los lugares donde se hacen las evacuaciones y también por el tema de logística. Los camiones, la guagua de los autobuses de la ONSA que se utilizan para esto. Es decir que cuantificar la cantidad de personas es difícil, pero si usted quiere una cifra, póngale mucho. Póngale mucho porque son muchos. 70, 80, 90. Sí, todo va a depender del impacto y de la cantidad de personas que usted tenga que movilizar y sobre todo de la respuesta, porque no solamente tiene que circunscribirte al tema de la movilización de la persona, sino cuando tú tienes que desplazar las ayudas humanitarias, cuando tienes que desplazar los médicos para la asistencia médica, cuando tienes que desplazar los equipos de obras públicas que tienes que preposicionarlos. Todos esos son equipos y personas que trabajan. General, cuando se anuncia un fenómeno natural, ustedes se activan, vienen los informes, pero la gente se lleva la impresión como de que ustedes trabajan en el momento o 2 o 3 días antes del momento. Yo quisiera que usted nos explique cuál es el protocolo a seguir, cuántos días antes de que comienzan a activarse, o si es una política de trabajo de todo el año,
Y además, una segunda parte, si ustedes tienen un personal especializado para asistir en tiempo de terremoto. Nosotros hemos sido afectados por un terremoto, pero hay que estar preparado, hay que saber conocer rutas de evacuación, personal especializado para saber cómo actuar, etcétera, Sí. etcétera. Además, se está coordinando eso. Sí. Bueno, nosotros trabajamos 24/7, como dicen, pues tenemos es una entidad que tiene una estructura permanente, pero para tú elaborar los planes, para ejercitarlo, para construirlo, necesariamente tiene que hacerlo durante todo el año. No puede esperar que venga un evento para hacerlo. Se supone que tiene que mantenerte en un ejercicio constante. Una vez pasados los eventos, como lo decía anteriormente, tiene que hacer un seminario de lecciones aprendidas, tiene que revisar el plan, la pertinencia del mismo, si hay que hacerle alguna modificación. Cada día trae su propio trajinar, pero nosotros nosotros en nuestro país hemos construido ya el plan de huracanes, ¿verdad? Que le acabo de mencionar, pero nos vimos también en la obligación, por ejemplo, de construir que es el plan de eventos de carácter meteorológico, porque hay veces que hay eventos aquí en el país que nos afectan más que los mismos huracanes, que la tormenta. Por ejemplo, si hacemos una mirada retrospectiva, lo que fue el principio de este año y lo que fue el final del año pasado, los sistemas frontales causaron más daño que estos mismos dos huracanes. Hablamos de que fueron 54 días de lluvia que tuvimos el año pasado. Entonces, eso es las 14 provincias del Cibao. En esa parte, Dios no le sacó el guante de la cara con la lluvia. Entonces, eso nos obligó a nosotros a construir un plan de todo evento. Tenemos también para incendios forestales, nosotros preparamos un plan. Estamos preparando una para responder en caso de que ocurra un siniestro en una mina. Eso lo estamos haciendo con minería. Tenemos también un plan de contingencia para tsunami. Pero también tenemos el plan de terremotos que nosotros hicimos en el año 2009 y que lamentablemente en enero del 2010 tuvimos que ponerlo en vigencia. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque desafortunadamente ocurrió el terremoto en Haití y nuestro país sirvió de plataforma para responder a Haití. Recuerda que colapsaron sus aeropuertos, sus puertos, sus vías principales, y de aquí fue que se originó lo que llamamos la primera respuesta. Entonces ese plan de terremoto está ahí. Tenemos 14 fallas sísmicas activas, pero tenemos un gran inconveniente con esto, y es que ante lo desconocido genera pánico. Nosotros tenemos un ejercicio constante con la temporada ciclónica, año tras año la tenemos. Ya no se prolonga por 6 meses, sino que hasta veces más, porque tenemos eventos que nos afectan antes del inicio de la temporada ciclónica y mucho después también. Hemos visto la tormenta Olga, que nos afectó en diciembre del año 2007, pero también hemos visto, por ejemplo, en esta temporada que ya en mayo teníamos un evento, formaciones ciclónicas. Entonces, esos ejercicios nos permiten a nosotros mantener a la población edificada, pero los terremotos no. Si hacemos una mirada retrospectiva, hablamos de que en el año 1946 ocurrió el terremoto aquel que causó el tsunami en Matanzas, María Trinidad Sánchez. Y el más reciente, que fue el más fuerte, fue el año 2003, que afectó Santiago y Puerto Plata. ¿Qué pasa con esto? Entonces, lo que le decía a ustedes, nosotros como país debemos abocarnos al tema de gestión de riesgo y llevarla a las escuelas y las universidades, porque no hay forma, por ejemplo, de que el Centro de Operación de Emergencia puede preparar las autoridades, pero no es nuestro rol preparar a la población en esa parte. Hay que seguir trabajando el tema de la prevención y el tema de reducción de riesgos a través de las escuelas y a través de las universidades. Esos son temas que tienen que fortalecerse todavía. Ahí hay una parte muy importante, porque en el caso de los huracanes avisan. Sí, señor. El huracán, usted sabe Son que progresivos, viene, son progresivos. son progresivos. Usted sabe 5 días antes si va a pasar o no va a pasar. El dónde va a golpear o cómo va a golpear es otra cosa, pero usted sabe que viene por ahí y está allá. Sí, señor. Usted lo ve. El terremoto no avisa, o avisa con demasiado poco tiempo No le da tiempo. para uno defenderse. Pero hay muchos mitos con los terremotos, mitos que causan muertes. El mito de quedarse adentro de la casa. Sí, sí. El que se queda dentro de la casa está corriendo el doble de riesgo. Aprenda de los mexicanos. Los mexicanos salen toda la calle de una vez de ponerse debajo de la puerta. Bueno, existen una serie de mitos que es la parte educativa que no se está enseñando lo suficiente. Sobre todo que el país ya tiene muchas casas de concreto. Y dicen que los huracanes matan pobres y los terremotos matan ricos. Matan a ricos. Porque las casas pesadas No, le caen encima a los ricos. Y generan un sinnúmero de secuelas que, por ejemplo,
ocurre un terremoto y rompe tuberías de gas y todo esto, incendios y todo claro, eso. Entonces, en eso estamos de acuerdo, pero... No, me refiero a que quizás Defensa Civil pueda hacer un plan a largo plazo con el Ministerio de Educación. Entendemos que sí. Para que vayan a las escuelas, que las escuelas hagan simulacros. Eso es vital. Cuando yo estudié en Estados Unidos, me sacaban cada rato de la escuela y después que estábamos afuera, lo decían, no era un simulacro de evacuación, vuelvan a clase. Se hace, director, se hace. En algunas escuelas, sí, pero no en todas. Eso hay que llevarlo hay que llevarlo, sí. Pues ya las escuelas todas son de concreto aquí. Hay que llevarlo. Y aquí prácticamente no hay escuela de madera. Sí, sí. En eso estamos de acuerdo, porque y sobre todo educar a la población en el antes, y el durante y el después. Porque lo más apropiado es el agárrate y cúbrete. Sí. Es lo que establece. Sí, Entonces agarra de algo y se agacha y se trata de cubrir la cabeza. Pero hay muchos mitos también con el tema del triángulo de la vida. Sí. Mire, lo que hay que pedir a Dios que no ocurra. Es correcto. Es lo primero. Sí. Porque cuando te prende una losa, como usted dice, el triángulo de la vida y una mesa y eso va a quedar aplastado. Entonces, hay que trabajar esos temas, porque también el de salir corriendo de un edificio hay que tener cuidado, porque lo primero que se le pierde a uno son las escaleras. Primero no se puede montar en un ascensor. Entonces las escaleras se te pierden porque al tal movimiento telúrico se te pierden los pies. Entonces lo correcto es uno permanecer tranquilo, agachado y cubierto y agarrado hasta que pase. Entonces inmediatamente evacuar y al lugar abierto. Por eso digo, esa es la educación. Entonces, hay que educarle a la gente. Porque la estampida mata más que ¿verdad? Sí es, así es. Pero general, yo quisiera que usted detalle el protocolo, ya, pero por lo menos de lo conocido que usted acaba de decir, bueno, del huracán. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se desarrolla todo esto previo al huracán? No, naturalmente, mire, el Centro de Operación de Emergencia tiene un manual de organización y funcionamiento. Sí. Nosotros nos manejamos con 5 sectores funcionales. Está el sector albergue, que es liderado por la Defensa Civil. Sí. El sector de emergencia, que es liderado por los cuerpos de bomberos. El sector infraestructura, que es liderado por Obras Públicas. Ahí convergen todas las EDES, las CORA, todo lo que tiene que ver con infraestructura en el país. El sector salud, que es liderado por el Ministerio de Salud. Ahí está Cruz Roja, Defensa Civil, Fuerzas Armadas. También está el sector logística, que es liderado por las Fuerzas Armadas, por su capacidad logística de aire, mar y tierra. Pero en esas 5 meses de trabajo, hay un sinnúmero de acciones que le corresponden prácticamente a las mismas instituciones. Por ejemplo, en albergue también está Fuerza Armada por el tema de seguridad, lo mismo, al igual que Policía Nacional, igual que en el sector salud. En infraestructura también está Fuerza Armada. Tiene la capacidad de los zapadores, de los ingenieros, que también ayudan en esa parte. Es decir, que esa es la forma que elabora el centro. Tiene un manual de organización y funcionamiento que le va explicando paso por paso a las entidades lo que deben de hacer al momento de que nos toque un evento progresivo o un evento súbito como un terremoto. Entonces, en el Centro de Operación de Emergencia no hay nada improvisado. Todo eso obedece a un plan, a un organigrama y sobre todo a un manual de organización y funcionamiento que nos permite a nosotros orquestar una respuesta eficiente, eficaz, oportuna, pero coordinada, que es lo más importante. Muy bien. Don Eli. General, ¿hasta qué punto el país está preparado en términos meteorológicos para que la población crea un parte noticioso que emitan de las autoridades? ¿Hemos avanzado técnicamente nosotros en esto? Comparado con una época en donde estos partes a veces no coincidían con la realidad. Sí, hemos avanzado, pero todavía nos falta avanzar más. Mis aspiraciones como ciudadano, no ni siquiera como director del centro. No soy director de meteorología, no soy meteorólogo tampoco, pero sí nosotros tenemos que educar a nuestra población en el sentido de que no debe salir a las calles sin saber el parte meteorológico. Y más en un país como el nuestro, que como dicen en el campo, el día más claro llueve. El día más claro llueve, exacto. Entonces ya nosotros tenemos que organizarnos de manera tal de que la ciudadanía entienda que debe accesar a los partes meteorológicos. También debemos seguir insistiendo en que nuestra ONAME se tecnifique más, en el sentido de que se le equipe con radares y todo esto que le permita a ellos identificar todavía con mucho mejor exactitud en las proyecciones de eventos locales, porque sin los radares ellos no pueden ver, por ejemplo, esas nubes estratiformes cuando vienen esos eventos de sistemas frontales.
son nubes estratiformes que ellos no pueden ver, por ejemplo, si no tienen un radar, la cantidad de milimetría de lluvia que puede precipitar una nube de esta, porque no tienen el equipo para esto. Entonces, ahí sí yo entiendo que debemos fortalecer, tecnificar nuestra ONAME. Tiene unos técnicos magníficos, empezando por la ingeniera Gloria Ceballos, que es una excelente comunicadora, aparte de una gran profesional en su área, sabe comunicar y tiene un sinnúmero también de predictores que tienen mucha capacidad, pero tenemos también que dar la oportunidad a ellos de equiparlos para que puedan ser más exactos al momento de hacer las proyecciones locales, porque a nivel de los eventos progresivos nosotros nos auxiliamos mucho del centro de huracanes de Miami y otros radares, como por ejemplo de Puerto Rico, que ahora mismo ya no lo tenemos. Entonces eso es importante, la pregunta y sobre todo la parte de la tecnificación. ¿Por qué? Yo abogo esto, porque nosotros como Centro de Operaciones de Emergencia, nosotros nos basamos básicamente en las recomendaciones que ellos nos hacen en los eventos progresivos, al igual que también en el INDRI. Nosotros tenemos un acuerdo INDRI, UNAME, COE, por el tema, por ejemplo, de los hidros. Si ellos tienen toda su red telemétrica en orden, nos permite a nosotros saber cuál cuenca va subiendo, cuál cuenca nosotros debemos prestarle atención, inclusive podemos focalizar las alertas, que nos conviene mucho más como país. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto los últimos boletines que nosotros hemos emitido como COE, hemos focalizado las alertas hacia Montecristi, en el caso de Castañuela, en el Palo Verde, y el distrito municipal de, no recuerdo ahora el nombre, la emitimos rojo esa parte, pero el resto de la provincia la pusimos en amarilla porque el municipio, por ejemplo, San Fernando no necesitaba estar en alerta, y así los niños. Ahí no llega el jack. Exacto, no pueden, así los niños no pierden clase. Al igual que también que focalizamos la alerta hacia el Bajo Yuna, en el caso de Los Contreras, Los Peinados y toda esa parte, que es arenoso y los demás municipios que están afectados por el Yuna. Entonces lo que hicimos es focalizamos la alerta ahí para que en esa parte no se descuidara a la población, pero en el municipio cabecero, en el Duarte, no había problema. Entonces no vamos a tener la provincia completa en alerta roja cuando podemos focalizar la alerta, pero en esta parte podemos hacerlo porque sabemos lo que está crecido y no está lloviendo. Ahora, cuando está lloviendo, tenemos que emitir la alerta completa porque no podemos focalizarla. Sí, pero para focalizarla necesitan el dato. Desde el dato, exactamente, eso es lo que pasa. Y nosotros no. Y el dato, cuando es que vamos a desagüar Tavera, es muy fácil, porque tú sabes que el agua va a bajar. Va a bajar. ¿Cuándo desagua Tavera? ¿Cuánto le va a entrar? ¿Cuánta lluvia va a caer? No solamente eso, usted sabe, don Adriano, que por ejemplo hay afluentes que no son controlados por la presa. Exacto. Entonces, por ejemplo, usted tiene el caso de Amina, que afecta a Mao, y al final sus aguas van al Yaque también. Sí. Entonces va a afectar a la parte baja también de Montecristi. Entonces, por eso digo que Santiago no lo va a sentir, no lo va a sentir, sí. Pero para focalizar las alertas yo necesito el dato técnico científico para que me permita a mí tomar la decisión. Claro. Entonces, por eso que me dicen, vende, pero tú estás metiendo cuánto provincia en alerta roja, y yo, pues tengo que meterlo, porque yo no puedo dejar que se me muera una persona por una toma de decisión. Y yo siempre he dicho, a mí van a votar por duro, porque flojo no va a votar nunca de ningún lado. Sí. El que lo votan por flojo nunca vuelve. Sí, así es. Don Adonis. General, mire, hablábamos ahorita de los terremotos. Yo quiero saber si los edificios que tenemos cuentan con la tecnología, con los avances para resistir un terremoto. Eso es uno. Y segundo, ¿cuántas estaciones atmosféricas o meteorológicas tenemos aquí en el país? Bueno, esa parte te voy a contestar algunas, otras no te voy a poder contestar, pero no es mi área. En el caso de, por ejemplo, las estaciones meteorológicas, yo le puedo conseguir el dato con doña Gloria, porque no es mi área. En el caso de que si los edificios están aptos para recibir el impacto de un evento, sí, siempre yo le voy a decir a ustedes que va a depender de la magnitud del evento. Eso es una, porque a veces nos preparamos para recibir un impacto de algo y eso sobrepasa nuestra capacidad. Si no, nada más que hacer una mirada retrospectiva a lo que ocurrió en Japón, se prepararon para olas de 30 pies y las olas pasaron como 30 metros. Entonces causó todos los problemas que ocurrieron. Entonces, con la naturaleza, por eso yo digo, yo soy muy escéptico en eso. No hay control, hermano. Uno puede monitorear y además de eso, ustedes bueno, vivimos en República Dominicana, sabemos que hay códigos de construcción del año 1979, creo que es para acá, el tema sísmico, pero a veces
hay ingenieros que someten planos a obra pública y a la alcaldía, someten un plano y al final terminan construyendo otra cosa. Eso ha pasado. Bueno, hubo unos modelos ahora de unas paredes de escuela que se cayeron, que se vieron que estaban muy defectuosas. Entonces, esa parte es difícil uno determinar lo que puede ocurrir con un evento como este. Lo que yo siempre abogo, porque soy muy creyente, que prefiero que Dios nos libre a tener que esperar a que ocurra o que tener que responder. Porque hay edificaciones también que datan del 79 hacia abajo, que uno no sabe cómo van a quedar. Y también, para nadie es un secreto, que hay un sinnúmero de construcciones, muchas, quizás la mayoría, de que no tienen ningún tipo de código de construcción. Porque son las que están en lugares vulnerables, porque construyen en laderas, porque construyen... Oye, es mejor que no ocurra, que Dios nos libre. Debemos prepararnos, naturalmente. Hemos avanzado en esa parte, en el tema de la respuesta, en el BRE, búsqueda y rescate en estructura colapsada. Nosotros como COE hemos recibido entrenamiento, hemos ordenado entrenamiento en Santiago, en Puerto Plata, en Barahona, en San Pedro de Macorís. Tenemos unidades creadas para responder, al igual que en la defensa civil, equipadas con equipos pesados pero medianos. Todavía no tenemos de los equipos que son mucho más avanzados. Eso nos lo ha equipado el Comando Sur de Estados Unidos a través de un proyecto que firmamos en el año 2011 con la Embajada Americana, y entonces hemos provisto a las instituciones de estos equipos, pero es mejor pedirle a Dios que no ocurra un sismo, porque lo que puede ocurrir es impredecible. Yo no me atrevo a decir que... No estamos seguros entonces. No, es que la seguridad no va a depender de lo que yo te diga, va a depender de la magnitud del evento. Entonces, si es un evento que es 4, 5, como ha ocurrido, no, se te puede gritar una pared. Pero si estamos hablando de 8 para allá, Dios no libre. No es lo mismo a 100 kilómetros en el mar que con el epicentro en San Cristóbal. No quiero nada con San Cristóbal. A veces, don Adriano, y es el mismo desconocimiento. A veces la gente te dice, bueno, pero que si el sismo ocurre en Santiago, en la septentrional, Dios lo libre también, o en Puerto Plata, digo, bueno, pero los expertos, yo no soy experto en eso. Los expertos dicen que un sismo se considera local a 1000 kilómetros. Sí. Entonces, usted mide la isla, en nuestro país, de lado a lado, y no le da 1000 kilómetros por ningún lado. Entonces, donde quiera que ocurra, el país entero lo va a sentir y va a afectar. ¿Usted dice un sismo? Sí, un sismo, sí. Un sismo se considera local a 1000 kilómetros. Pero el de Haití no nos afectó. Pero ocurrió en Puerto Príncipe. Y afectó, nosotros nos afectó. Claro que sí, aquí se sintió bastante. Es lo que no quiero admitir, es que salió corriendo de aquí. Yo tengo la foto de cuando salieron corriendo toditos. Bueno, yo pensé que ese día que yo estaba en mi oficina, eran como las 5 de la tarde, y yo me sentí mareado. Y dije, acá será que el azúcar que me bajó, ¿qué fue? Me sentí medio raro, pero cuando empezaron a llamar a todas esas personas, ese centro empezó a recibir llamadas. Yo le pido a Dios que no ocurra un evento de esa naturaleza, porque a mí, por lo regular, siempre vienen de Estados Unidos a entrevistarme y todo eso para el tema que uno lleva, los planes que lleva en conjunto y la revisión de lo mismo. Y el otro día vino un señor del Pentágono, del Departamento de Estado, y me estaba entrevistando, me dice que yo opinaba de los sismos, que qué opinaba de... Y bueno, nosotros preparamos un plan, tenemos este plan, pero todo va a depender, primero, de la magnitud del mismo, y va a depender también no solamente del plan, porque a veces cuando uno se prepara algo y prepara un plan, a veces lo primero que se le olvida a uno es el plan. Eso hay que tiene que depender mucho, primero, de la persona que esté al frente de la emergencia que se te presente, porque yo he visto en situaciones de emergencia personas colapsar, y usted le ve con mucha preparación. Sí. Eso hay que tener mucho. Eso es igual que el militar en la guerra. Usted se entera y se entera y se entera. Hasta que usted no ve los tiros de allá para acá, usted no sabe cómo va. Yo después fuera de reto, lo voy a hacer un cuento. Fuera de reto, yo lo voy a hacer un cuento. Porque hay mucho. Hay de todo. Hay de todo. Don Alberto. General, usted habló ahorita de una preocupación bastante sentida, educar a nivel de las universidades y de las escuelas sobre estos tipos de fenómenos, huracanes y terremotos. La gestión de riesgo. Exacto. Pero en términos, en tiempo de paz,
¿Qué hace el COE para educar, orientar a la gente ante la ocurrencia de fenómenos como estos? ¿Existe algún plan, algún programa de orientación, sobre todo en las zonas más vulnerables? Nosotros nos mantenemos dando charlas como centro de operaciones, pero nuestra misión como COE no es esa. Recuerden que la ley lo que confiere al COE es la preparación y respuesta ante desastres. Es básicamente prepararnos como entidades, como gobierno, para responder a la situación que pueda presentar. Le corresponde a otras instancias del sistema el tema de la educación y de trabajar con la población. Eso es lo que yo quiero expresar. Pero como COE, por la misma inquietud que usted me planteó, nosotros preparamos hace un tiempo este brochure donde le explicamos a la población qué hacer antes, durante y después de que nos toca un evento de carácter hidrometeorológico, como un huracán. Le explicamos dentro del brochure las alertas, el significado de las alertas, porque todavía no se encuentra con muchas personas, cuando lo ve, cuando uno hace descenso a los pueblos y todo esto, y general. ¿Y qué es lo que significa alerta verde? Porque si vamos a hablar del semáforo, la alerta verde lo que dice que usted puede cruzar. Sí, pero tú puedes cruzar, pero con precaución. La alerta verde lo que significa en un lenguaje llano para la población es estar atento. En amarilla estar preparado, en rojo estar listo ya en un lugar seguro. Porque si yo le digo a la población, alerta verde es aquella que se declara cuando la expectativa de un fenómeno te permite prever algo adverso para la población, entonces no me va a entender. Yo digo, no, tú tienes que estar atento, tú tienes que darle seguimiento a lo que yo te estoy diciendo y a lo que te está diciendo la ONAME. En amarillo se inician las evacuaciones, porque yo no puedo iniciar las evacuaciones en alerta roja. Es en amarillo que tengo que hacer las evacuaciones para que cuando ya yo te diga en alerta roja que me está impactando, tú estés en un lugar seguro, ya sea en una casa de un amigo o un familiar o sea en un albergue oficial. Entonces, básicamente de eso se trata. Entonces hay otras instancias que tienen que trabajar el tema de la prevención y de la reducción. No es el COE. El COE lo que coordina es la preparación y respuesta ante desastres del país. Muy bien. Pues muchísimas gracias al general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.